que está dedicado a el electrocardiograma en el paciente con síncope o fatigabilidad. Una de las causas cardiogénicas del síncope, las tuvimos la oportunidad de verla en el módulo 3 cuando hablamos de taquiarritmias. Ahora vamos a tratar de analizar cuando la causa es la bradiarritmia, como el evento que estamos presenciando en este momento. ¿Qué ocurre cuando estamos frente a una disminución de la frecuencia cardíaca originada, bien sea por el influjo del sistema autónomo sobre el sitio que genera el estímulo o la modulación por un medicamento o por entrenamiento? Simplemente la forma como se dispara el nodo sinusal será inferior a lo corriente de 60 por minuto. Entonces encontramos siempre una onda P de tipo sinusal precediendo el complejo y una frecuencia menor de 60 por minuto. Veamos este. Es un campesino de 63 años, asintomático. Lo encuentran bradicárdico y le toman este electrocardiograma. Ven ustedes que es un electrocardiograma que muestra un RR completamente constante. La frecuencia es de 300, 150, 100, 75, 60, 50, aproximadamente 48. Vemos una onda P precediendo el complejo. Siempre hay una onda P detrás del complejo. Es positivo en D2. La relación de la P con el complejo es constante y la morfología no varía en la misma derivación. Simplemente esto es una bradicardia sinusal asintomática. No es la manifestación de un nodo sinusal disfuncionante. Simplemente es el entrenamiento, la actividad física constante de este paciente. Hay una modulación del sistema autónomo. La otra cosa puede pasar cuando el nodo sinusal deja de funcionar. Tiene todas estas posibilidades que no produzca un estímulo o que ese estímulo no salga, exista un bloqueo de salida del nodo sinusal, no llegue a la aurícula y por lo tanto no aparece el estímulo del nodo sinusal y no se hace la despolarización auricular a partir del nodo sinusal. Debe salir de otro sitio para evitar que se dé una asistolia y la muerte del paciente. Entonces, veamos lo que pasa cuando se presenta un bloqueo del nodo sinusal. Aquí tenemos este paciente que se está fatigando, es un hombre de 55 años, su antecedente es hipertensión arterial. Empezamos a preguntarle desde cuándo se está fatigando y fue desde que le hicieron un cambio del programa antihipertensivo. Nos hace mucha falta un D2 largo, un B1 largo para poder ver bien el ritmo, pero veamos este pedacito que tenemos chance de ver aquí. Vemos que el RR en este caso está constante. Buscamos la presencia de onda P y no la vemos. Tal vez alcanzamos a ver algo posterior al complejo. Entonces estamos frente a un ritmo que no es sinusal, no se ve onda P precediendo el complejo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este caso? Pues en este caso, el nodo sinusal, por alguna circunstancia, medicamento, incapacidad de generar el estímulo, bloqueo de la salida del estímulo hacia la aurícula, asume el comando el nodo AB y entonces se despolariza a su ritmo y a su frecuencia, que es entre 60 y 40. ¿Y qué pasa? Si se origina aquí el estímulo, simultáneamente se despolariza aurícula y ventrícula y entonces vemos que ese paciente posiblemente lo más frecuente que encontremos es que se dispara a 40 por minuto
buscamos detrás del complejo, no hay onda P, y es simplemente un ritmo de tejido de unión. Algunas veces puede uno mirar una pequeñita onda P precediendo el complejo, negativa, porque se está originando y tal vez despolarice primero la aurícula que el ventrículo. Se ve esa pequeña P muy cercana al complejo. O algunas veces se ve posterior al complejo. Entonces ve uno una pequeña onda P posterior al complejo, posterior al complejo. Entonces, reconocemos el que estamos frente a un ritmo de tejido de unión, el que la frecuencia cardíaca va entre 60 y 40 y no observamos onda P. Lo más probable en este paciente hipertenso que coincidió con el cambio de un medicamento es que sea un efecto de un antihipertensivo. Posiblemente ese paciente venía tomando beta bloqueadores, no nos dimos cuenta de la dosis del beta bloqueador y se le agregó de pronto verapamilo, o se le incrementó la dosis del beta bloqueador o la dosis del verapamilo. Todo lo que debemos hacer es suspender el medicamento y esperar la recuperación otra vez del ritmo sinusal y el efecto apropiado de esto. Muy bien, entonces vean lo que pasa cuando deja de producirse momentáneamente el estímulo en el nodo sinusal. Se hace un paro sinusal, una parada sinusal que por pocos segundos ocurre, vuelve otra vez a tener el comando el nodo sinusal. Algunas veces ese paro sinusal, esa pausa sinusal puede estar seguida no por un latido originado en el nodo sinusal, sino de pronto originado en el nodo AB y vuelve otra vez a tener el comando el nodo sinusal. Entonces, esto se llama un latido de escape de tipo tejido de unión, en este caso específicamente. Aquí lo que está ocurriendo es que muy probablemente no se está dando la salida del estímulo periódicamente y hay un bloqueo de salida o la incapacidad del nodo sinusal de producir su estímulo. Esto nos empieza a insinuar de que puede haber un síndrome que denominamos nodo sinusal disfuncionantes. Veamos un ejemplo ya con las 12 derivaciones. Tenemos un señor de 72 años con episodios de mareos y con presíncopes. Nos llama la atención de que el pulso a veces es irregular y al tomar el electrocardiograma, efectivamente, vemos que buena parte de los complejos están a un RR constante, pero hay momentos en que el RR es mucho más amplio y hace periodos de bradicardia. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Aquí trabajó el nodo sinusal, se frenó, hizo una pausa sinusal. Miren cómo aparece una P distinta a las otras. Hay un ritmo de la aurícula diferente que está tratando de salvar la situación. Vuelve a ser otra vez el nodo sinusal quien comanda hasta que llega un momento en que frena, hace una pausa, pero vuelve otra vez a trabajar el nodo sinusal. Esto nos puede insinuar con esta historia del paciente de que tenga un nodo sinusal disfuncionante manifestado por pausas sinusales. Un nodo sinusal disfuncionante puede manifestarse por bradicardia sinusal sintomática, por pausas sinusales, por un síndrome taquibrádico, como lo vamos a ver al final de este conversatorio. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora vamos a mirar que ya vimos cómo se puede generar alteraciones de la frecuencia cardíaca por la génesis del estímulo del nodo sinusal, bien sea por la génesis o la transmisión a la aurícula del nodo sinusal. Ahora vamos a analizar qué ocurre cuando llega el estímulo al nodo AB y presenta algún tipo de dificultad. Si se prolonga el paso entre el nodo sinusal y el nodo AB, nos produce un alargamiento del intervalo PR, que es lo que llamamos bloqueo AB de primer grado, o simplemente hablamos más bien de retraso en la conducción auriculoventricular. Un PR mayor de 200 milisegundos nos dice, mire, hay un retraso en la conducción auriculoventricular porque realmente no hay P bloqueada. Entonces, retraso en la conducción auriculoventricular.
Las causas, medicamentos, casi siempre hay que pensar en ello, inflamación, trastornos isquémicos, trastornos degenerativos, siempre hay que buscar una causa y si es posible corregirla, sobre todo si está manifestándose de alguna manera. Veamos qué está ocurriendo en este joven deportista que en un momento que lo examinaron a propósito de un esguince, encontraron un pulso que era irregular. Se dieron cuenta que había momentos en que estaba completamente rítmico y había momentos en que se hacía bradicárdico, rítmico, bradicárdico. Empezaron a analizar qué era lo que estaba pasando y se encontraron lo siguiente. Detrás de este complejo hay una onda P. Detrás del siguiente complejo hay una onda P, hay una onda P, hay una onda P y aparece una onda P que no tiene complejo. Y vuelve otra vez a aparecer una onda P y sigue el mismo ciclo. Cuando miramos juiciosamente nos damos cuenta que ese intervalo PR se va incrementando. La dificultad de conducción auriculoventricular se va haciendo hasta que se hace definitiva y se hace un bloqueo. Este es un bloqueo que llamamos MOVIS. Es de segundo grado, MOVIS 1. Usualmente es fisiológico, lo encuentran en deportistas durante el sueño. Esto es totalmente fisiológico y no hay necesidad de hacer ningún tipo de intervención. El paciente debe seguir haciendo su vida normal. Entonces, este es un bloqueo AB de segundo grado, MOVIS 1. En este otro caso, ya sí hay síntomas. Vean ustedes que se trata de una persona de 82 años con episodios sincopales. Al momento de tomarle el pulso, encontramos que hay momentos en que el pulso es rítmico, pero vemos que hay un periodo en el que la frecuencia es más bajita. Y al tomarle el electrocardiograma, nos encontramos con la siguiente situación. Detrás de este complejo hay una onda P. La relación de la P con el complejo es constante. Hay una P, la relación con el complejo es constante, y aparece una onda P que no tiene un complejo que lo siga, no despolariza el ventrículo. Entonces aquí se bloquea la conducción auriculoventricular y vuelve otra vez a la misma situación de una P previa al complejo con un PR que es completamente constante. Vuelve y aparece una onda P bloqueada, P que conduce, P que conduce, P que conduce, P que no conduce y no hay previamente una prolongación del intervalo PR. Esto es ya un bloqueo AB de segundo grado, más importante, que ya es sintomático, se llama MOVIS 2. Es un bloqueo AB de segundo grado, MOVIS 2. Siguen las situaciones donde se va avanzando. Vean esta señora de 88 años que en consulta porque se cayó desde su altura y una fractura de cadera. Empezamos a interrogarla y resulta que lo que tuvo fue un mareo. Ella no quiso reconocerlo, pensó que se había enredado con alguna cosa y al momento de examinarla encontramos un pulso muy bradicárdico y vemos que tiene un RR que es completamente constante. Hacemos un análisis de cuál es la frecuencia y tenemos que tiene 300, 150, 100, 75, 60, 50, 42, 39, como 35 de frecuencia, ¿sí? Ven ustedes, es un complejo QRS estrecho que le dice a uno solo se está generando en el nodo AB muy posiblemente si es supraventricular antes de la división del GIS. Empezamos a buscar si estos complejos están relacionados con una onda P y nos encontramos de que siempre hay detrás de cada complejo una onda P y la relación de la P con el complejo es completamente constante. Entonces diría uno, uy, estoy frente a una bradicardia sinusal. Para todo esto, para causar una frecuencia tan baja, vemos unas ondas que son muy parecidas a las ondas P que hemos identificado. Entonces tomamos un caliper o un papelito y lo marcamos y nos damos cuenta de que ahí están, de que estas son ondas P que no son conducidas. Y lo que está ocurriendo es de que por cada una onda P conduce, una onda P que no conduce, una P que conduce, una que no conduce,
Una que conduce, una que no conduce, una que conduce, una que no conduce. Es un bloqueo un poco más avanzado o parecido pues al MOVIS 2, que se denomina bloqueo de segundo grado 2 por 1. O sea que por cada dos despolarizaciones auriculares hay un complejo ventricular. Esta paciente requiere marcapasos y obviamente que hay que preguntar si está tomando algún medicamento que pueda facilitar esto. Si no, es un paciente que requiere que lo manejemos con un marcapasos, ¿cierto? Y finalmente hay este bloqueo de segundo grado que se llama segundo grado avanzado y es aquí donde vemos que hay un complejo que siempre tiene una onda P. Este complejo sabemos que tiene una relación con esta onda P, pero cuando miramos juiciosamente vemos que aquí hay una P que no es conducida. Hasta ahí diríamos, esto puede ser un 2 por 1, esto puede ser un MOVIS 2, pero cuando vemos que aquí hay dos despolarizaciones auriculares que son bloqueadas, ya hablamos de un bloqueo de segundo grado avanzado. Mucho más serio, este paciente debe tener cuadros sincopales. Vean aquí, tenemos complejos QRS y nos damos cuenta de que cada QRS tiene una onda P que lo precede y que tiene una relación muy constante con él. Y existen un montón de complejos que definitivamente no son conducidos, no son conducidos. Aquí debe haber una onda P de ellas, no son conducidos, no son conducidos, no son conducidos. El bloqueo de segundo grado avanzado, ¿ok? Bueno, muy bien. Y sería ya la situación en la que hay una disociación entre la aurícula y el ventrículo, que sería lo que estamos viendo aquí. Una señora de 86 años consulta por fatigabilidad fácil y le encuentran bradicárdica. Veamos, esta paciente fatigable y tenemos un RR que es completamente constante. Podemos entonces hacer una cuenta 300, 150, 100, 75, 60, 50, 42, 40 latidos por minuto. Son complejos estrechos, lo que le dicen a uno, el ritmo que está surgiendo está por debajo de la división del GIS, porque de surgir por debajo de la división del GIS, el QRS sería ancho. Entonces, buscamos onda P y vean, aquí detrás hay una ondita P que no debe tener relación con el complejo QRS. Aquí tenemos una onda P y ven ustedes que tiene una relación distinta. Ven ustedes que es diferente. Y cuando miramos, hay unas ondas que son igualitas. Entonces tomamos un caliper y nos damos cuenta de que por un lado va la aurícula y por otro lado va el ventrículo. Aquí se mete la P en la T. Aquí se mete la P en la T. ¿Sí? Entonces, en este momento, miren ustedes, se mete la P en el QRS y aquí debe originar una onda A en cañón en el pulso yugular. Esta paciente va a necesitar marcapasos. Ese es un bloqueo AB completo, ¿cierto? Entonces hemos visto todas las situaciones en las cuales está el bloqueo de primer grado, que simplemente es una prolongación de la conducción auriculoventricular, un PD largo. MOVIS 1, PD que se va prolongando hasta que se bloquea. MOVIS 2, va el ritmo sinusal normal, el PD normal, de un momento a otro aparece una onda P que no es conducida. El bloqueo 2 por 1, por cada onda P, cada dos ondas P hay un complejo QRS, y el avanzado cuando hay varias ondas P que no son conducidas, y siempre detrás de cada complejo hay una onda P. Finalmente, está completamente disociado la actividad auricular de la actividad ventricular en el bloqueo AB de tercer grado. Vean ustedes cómo la dificultad que se le ofrece a uno ante este ritmo. Analicemos qué puede estar pasando con este paciente. Es un paciente que ahorita vamos a considerar dos posibles historias. Una de ellas es un paciente
de larga data conocido que de un momento a otro se pone un maluquito, le cambiaron de medicamento y entonces enfrentamos esta situación al analizarlo. Aquí tenemos afortunadamente un trazado de ritmo muy bueno porque tenemos un D1 largo, un D2 largo, ¿cierto? Entonces la primera cosa que vemos es que el RR es completamente constante, completamente constante. Bien, entonces miramos qué frecuencia tiene. Tiene 300, 150, 100, 75, 60, tiene 55 por minuto. Es una bradicardia. Vamos a buscar una onda P y fíjense ustedes que en D2, en D1, no somos capaces de encontrar una onda P. Entonces tendríamos dos posibles explicaciones. Yo tengo un complejo QRS ancho, no veo onda P, la frecuencia es de 55. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Tengo dos posibles explicaciones. Una de ellas, la primera explicación, que es lo más factible con esta paciente, sería el que tengo un ritmo originándose en el nodo AB y ese paciente tiene un bloqueo de la rama derecha de His. Entonces se origina, se dispara, no aparece onda P, un QRS ancho porque hay un bloqueo de rama. Posiblemente el nodo sinusal dejó de funcionar por un efecto de un medicamento. Pero si la historia fuera que este paciente tuvo un dolor de pecho y al ratico se le pasó, duró 2 horas el dolor de pecho y se le pasó y tiene este electrocardiograma, una posibilidad muy bonita es de que no esté funcionando el nodo sinusal, no esté funcionando el nodo AB y se esté generando este ritmo a nivel del Purkinje. Pero como tengo una frecuencia alta, tendría que decir, se trata de un ritmo idioventricular, o sea, originado en el ventrículo acelerado, porque lo corriente que es cuando se origina un ritmo a nivel del tejido del Purkinje, la frecuencia es muy bajita, es 25, es 20, es muy lenta. Si yo tengo 55, entonces sería un ritmo idioventricular acelerado. No es posible hacer una diferenciación electrocardiográfica. La historia sería la que nos ayudaría. Si yo tengo un ritmo idioventricular acelerado en el contexto de un paciente que tuvo dolor de pecho, lo más probable es que haya reperfundido y este es un ritmo de reperfusión. Entonces, esto que acabamos de ver perfectamente puede corresponder a un paciente que tiene un ritmo de tejido de unión que tiene bloqueo de rama derecho, pero también puede corresponder, según la historia clínica, a un ritmo idioventricular acelerado como un ritmo que indicaría que ese paciente se reperfundió, ¿de acuerdo? Y este detalle, para no olvidarlo, es un paciente que viene con una fibrilación auricular y de un momento a otro, después de una dosis de digital o de beta bloqueador, se nos regulariza, completamente se regulariza. Cuando hay una fibrilación auricular siempre tenemos una RR variable y el que el paciente se regulariza le indica a uno que hay un bloqueo auriculoventricular completo. ¿Qué es lo que está pasando? Normalmente aquí está la fibrilación auricular disparándose a 300, 700 por minuto. Logra pasar unas veces, está en periodo refractario el nodo AB y por eso el RR es variable. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Ese paciente le dimos una dosis muy alta de digital y entonces se bloquea el nodo AB y no hay comunicación entre la aurícula y el ventrículo. La aurícula se sigue disparando en forma irregular de fibrilación auricular, pero quien toma entonces el comando para seguir trabajando el ventrículo es el nodo AB y empieza a dispararse en forma rítmica a una frecuencia entre 60 y 40 por minuto. Entonces, esto sería una fibrilación auricular bloqueada. Siempre que una fibrilación auricular se vuelva rítmica, hay que pensar en que tiene un bloqueo. Y finalmente, ya vimos el paciente con una manifestación de nodo sinusal disfuncionante, bien sea por una bradicardia sinusal sintomática, por pausas
sinusales, se presenta esta situación. El paciente tiene periodos de taquiarritmia, que puede ser una taquicardia atrial, o un paciente con una fibración auricular. Aquí hay periodos muy corticos que nos hacen muy difícil saber si es una fibración auricular, pero vemos que está a una frecuencia de 170, 180, y resulta que sale de esa taquicardia y el nodo sinusal no es capaz de responder, y en este periodo el paciente hace su síncope. Esto es una manifestación del nodo sinusal disfuncionante que se denomina una braditaquiarritmia. Nos vemos en la siguiente